Algo muy literal del 20 de los minutos. ¿Me escucha bien? ¿Hay que grabar? Ya. ¿Se escucha, se ve? ¿Se está grabando bien? Sí. ¿Perfecto? Sí, las tres preguntas. Perfecto. Ok, vamos con la segunda parte del curso mini curso de Tomás sobre Consume Hardware, así que bueno, ya lo conocen. Adelante. Gracias, Luciano. Hola a todos. Entonces, como ahí les comenté, hoy día viene la última parte de lo que tenía preparado de clase, que era hablar sobre implementación física de computación cuántica en el computador superconductor de IBM. Era la idea. Ayer habíamos hablado en general, como una revisión genérica de las tecnologías cuánticas, hardware cuántico, diferencia entre información cuántica y clásica, manipulación de sistemas cuánticos, ¿cierto? Y hoy era esta la parte que faltaba. Y mi idea era hacerlo bien simple, o sea, bien general, hablar de los 4 requisitos básicos como más importantes para implementar computación cuántica basada en puertas lógicas, que sería primero construir un arreglo de qubits bien definido y inicializarlo en un cierto estado, por ejemplo, en el basal, en el 0. Luego, una segunda parte, hacer puertas cuánticas tanto de 1 qubit como de 2 qubits. Y la parte de la medida. Eso, las tres, digamos, los 4 procesos básicos más importantes. Hay muchas más cosas, obviamente, pero quería revisar esto y ir paso por paso viendo cómo se hace a grandes rasgos en el computador cuántico de IBM, que sería como abrir esta cajita del cilindro típico que muestran aquí y ver cómo que hay adentro, para tener una idea genérica, o sea, no hacer un detalle así específico. Para eso, lo que está más interesado le puedo comentar ciertos libros que pueden leer o pueden escribir, no sé, podemos seguir hablando de eso. Pero esto hace como una revisión más genérica. Y, ok, voy a comenzar primero con la primera parte, que sería ver cómo el ordenador cuántico superconductor se hace esta parte de tener qubit bien definido e inicializarlo. Aquí. Bueno, entonces volvemos a la imagen que les he mostrado ayer. Aquí abrimos ya el cilindro y lo que tenemos adentro principalmente es un refrigerador criogénico que tiene un cierto sistema de helio líquido que permite enfriar de arriba hacia abajo en distintas como etapas. Parten, no sé, como de 4 Kelvin y van bajando un sistema de dilución hasta que llegan a lo más abajo del orden de 30 milikelvin, más o menos por ahí. Y de ahí, en ese lugar, se pone el chip de un material superconductor. En este caso, un ejemplo, tenemos uno de 8 qubits, por ejemplo. Me parece que del grupo de Andreas Balf. Lo saqué ahí de algún paper. Y cada uno de estos qubits, ahora quería explicar a grandes rasgos de qué está hecho, cómo funciona. Por ejemplo, uno de estos qubits sería, o sea, se puede entender como un circuito LC especial. Eso es lo que tengo ahí como entre comillas, ¿vale? Y voy a explicar por qué sería especial. Primero consideramos un circuito LC común y corriente, clásico incluso, que está compuesto simplemente por una inductancia y un capacitor, una capacitancia. ¿Ok? Entonces, debido a esta inductancia, como su nombre lo dice, induce corriente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 electrones que van por ese circuito y se pueden mover, por ejemplo, hacia aquí, llega donde está el capacitor. No pueden seguir las cargas moviéndose más allá porque está cortado, digamos, el cable. Hay unas placas paralelas, pues, en la práctica no son placas paralelas, pero ahí termina el cable y se acumula la carga y se devuelve y gira para acá.
llega al otro lado, se devuelve y así. En el fondo, un circuito LC es un oscilador armónico, en la aproximación más simple. ¿Qué sería un oscilador armónico clásico? Que está por todos lados en nuestros celulares, en todos lados en el proyector, ¿cierto? En todos los circuitos modernos. De manera más compleja. Ahora, como está a temperatura muy baja, cerca del 30 milikelvin, se pone superconductor el circuito y la carga y el flujo están cuantizados. Entonces ya sería un oscilador cuántico. Y tendríamos ahora que este oscilador tiene ciertos niveles de energía con los que puede oscilar, que están cuantizados, ¿cierto? Como el oscilador cuántico, esto ya se ve en la universidad en los cursos de mecánica cuántica. Entonces puede oscilar, por ejemplo, con el 0, con el 1, con el 2, etcétera, y su frecuencia de resonancia va a estar dado por 1 sobre la raíz de L por C, en el circuito LC estándar. Y bueno, hasta ahí todavía, ahora es un circuito LC cuántico, todavía no es especial. Te digo, ¿por qué es especial? Para que sea un qubit superconductor, necesitamos cambiar la inductancia ahora por una unión de Josephson. Esto es un junction. Y esta unión de Josephson, lo había comentado bien un poquitito, pero lo voy a explicar un poco más en detalle. Está formada por 3 capas de material. Dos blancos que serían conductores o superconductores, y al medio un material aislante, ¿vale? Entonces, si mi material aislante fuera como muy grande, esta parte sería muy ancha, esta parte estarían muy separadas y en el fondo sería como otro condensador. Y las cargas no podrían pasar, no habría corriente, no habría nada. Pero si voy achicando la distancia de aquí del material intermedio, se produce un proceso de tuneleo cuántico. ¿Ok? Entonces, pares de Cooper, o sea, dos electrones juntos, que forman un par de Cooper, pueden tunelear de un lado al otro y incluso generar una superposición cuántica de estar en un lado o en el otro de la unión de Josephson. Ese sería el efecto Josephson, que también me parece que se ganó el premio Nobel Josephson por eso. Tiene muchas aplicaciones prácticas interesantes. O sea, una de ellas se usa aquí en el circuito superconductor. Y gracias a esto en el fondo genera una inductancia no lineal. Antes tenía una inductancia lineal en el sistema cuando no tenía la unión de Josephson. Con la unión de Josephson es una inductancia no lineal. Y esto hace que mi oscilador armónico de antes ahora se convierta en un oscilador anarmónico, debido a esta inductancia no lineal de la Josephson Junction. Y ahora los niveles, cuando diagonalizo el hamiltoniano de este sistema, los niveles están espaciados de manera diferente, ¿okay? Anarmónicamente, y se llama esto como si fuera un átomo artificial. Que los niveles están espaciados de la misma manera como en un átomo de hidrógeno, por ejemplo, ¿cierto? Que la distancia entre los niveles va a cambiar. Entonces puedo usar los dos niveles más bajos como un qubit, como he explicado ayer. Y para inicializarlo, en este caso, es súper simple, lo que se hace es tener la temperatura muy baja. Si tengo la temperatura muy baja, 30 milikelvin es suficiente para que el sistema comienza en el estado basal. Ahí ya lo inicializo. Entonces, esa es la manera que puedo generar mis qubits y puedo inicializarlo en el estado basal. ¿Vale? Vale, esa es la primera parte. Obviamente, esto es lo más general. Hay montones de tipos de qubits, es como un zoológico tremendo. Este sería algo parecido al transmon, pero no exactamente, un poco más detallado, tiene ciertas sutilezas, pero también está el flux qubit, el fluxonium. Hay muchos tipos de qubits que son variaciones de esta idea y tienen distintas ventajas, desventajas, pero esto es como la idea básica, principal, fundamental de cómo funciona un circuito, un qubit superconductor, se podría decir. Y bueno, esa era la primera parte de cómo se inicializa. Y ahora quería explicar un poquito de cómo se hace una puerta de un qubit en este sistema. Que sería aquí cómo hacer estos gates. Entonces, imaginemos ahora, tenemos nuestro qubit superconductor, está inicializado y está en el estado fundamental aquí. Y ahora mi objetivo para hacer una puerta de un qubit es pasar del estado fundamental 0 a una superposición arbitraria entre 0 y 1. ¿Cierto? Eso sería para hacer una puerta de un qubit. ¿Cómo se logra? ¿Alguien tiene una idea de cómo que se hace para lograr eso? Para llevarlo a una... ¿No? ¿Cómo? Sí, eso, justo. Sí. Pulso de microondas, exactamente. Entonces, usar un campo, aquí lo tengo escrito como un campo eléctrico oscilante, un voltaje de la frecuencia de las microondas. Es justamente un pulso de microondas, que sería conectarle a mi circuito LC especial, que he dicho,
obra como básicamente como una fuente de poder. ¿Ya? Y sería incluso una fuente de poder clásica. Funciona, bueno, especial, pero funciona igual con una clásica. Tengo un voltaje oscilante en el tiempo, tiene una cierta amplitud que tengo aquí dibujado, o sea, la voltaje oscila, por ejemplo, con un coseno, su amplitud es omega, su frecuencia, omega pequeño, tiene que ser de la frecuencia de los gigahertz para que sea de las microondas. ¿Y por qué tiene que ser de los microondas? Para que sea resonante con la frecuencia natural del oscilador del qubit en sí. Esa tiene que estar cercana. Típicamente como los 5 GHz o algo así. Entonces, esto es lo que le conecto. Ahora, el circuito del CES es un poquito más complicado. Y al conectarlo, voy a explicar cómo funciona esto en la esfera de Bloch, que es como lo más gráfico que se puede hacer para un qubit, donde puedo representar todos los posibles estados que puede tener un qubit. Entonces, por ejemplo, si la flechita marca la posición del estado del qubit. Si estoy lo más arriba, estoy en el 0, si estoy abajo en el 1, y si me voy moviendo por la esfera, en la superficie, puedo tener todas las posibles superposiciones, ¿cierto?, de un estado de un qubit. Entonces, cuando esté inicializado, estoy en el 0. ¿Vale? Y el campo, el voltaje de aquí está apagado. Ahí está. Y ahora quiero llevarlo a otra superposición. ¿Pero cómo lo hago? Aquí hago dinámica cuántica. Entonces aquí puse la foto nuevamente como ayer de nuestro abuelo Erwin Schrödinger, y que nos dice que con su ecuación de Schrödinger podemos saber en cuál va a ser el estado después de un tiempo sabiendo el estado inicial. Por ejemplo, aquí el estado inicial, el 0, y lo evoluciono con, aquí está integrada la ecuación de Schrödinger con el hamiltoniano que está ahí en la exponencial. Y una manera como muy simple de ver cómo funciona esta dinámica es que se comporta como el qubit, como si fuera un dipolo. ¿Vale? Entonces tengo el voltaje, en el fondo de un campo eléctrico, es proporcional al campo eléctrico al voltaje, entonces como si mi qubit, mi dipolo, se moviera bajo la acción de un campo eléctrico externo, de alguna manera, sobre esta esfera de Bloch. Muy así, a grandes rasgos se puede entender así. Bueno, entonces, ¿qué hago? Enchufo en la fuente de poder y empieza a rotar. Eso es lo que pasa. En la esfera de Bloch, el estado del qubit rota, y esto le llamamos una oscilación de Rabi, o oscilaciones de Rabi, cuando rota en esta esfera de Bloch. Y la velocidad con la que rota es justo la amplitud de este driving. ¿Vale? Eso es la solución que sale de resolver la ecuación de Schrödinger. Entonces, si lo ven aquí, dependiendo donde yo apague el driving, el voltaje, el estado del qubit va a quedar en un cierto lugar en la esfera de Bloch. Así es como funciona una puerta de un qubit. Entonces, por ejemplo, si yo apago la fuente de poder en un tiempo pi sobre omega, donde omega es la amplitud del voltaje, justo termino en el qubit en el estado de abajo. Entonces ahí lo giré así, 180 grados, y ahora está en el 1. Esto le hice un flip, que le llaman en el computador de su cuenta. Es un flip. Y si lo parara a la mitad del tiempo, o sea, en pi sobre pi medios por 1 sobre omega, paro aquí a la mitad y genero una superposición cuántica, 0 con el 1. Sería una puerta de Hammond. ¿Vale? Eso lo quería. Y así funciona básicamente cómo se controla el estado del qubit. Y, ok, aquí puse una slide. Cuidado con la decoherencia, porque el punto es que todo esto, aquí está asumiendo que el qubit está aislado 100%. ¿Ok? Si hay ruido en el entorno, por ejemplo, este voltaje no funciona tan bien, varía un poquitito de manera aleatoria, o hay pérdida en material, por ejemplo, va a haber decoherencia, y lo que hace la decoherencia es que si yo quería tener a mi qubit en este estado de superposición, lo que hace es que el estado se vuelva mixto y decaiga al estado basal. Como decía aquí, entonces se rompa la superposición. En un cierto tiempo, el va a terminar yendo por aquí y va a terminar aquí va a decaer, básicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, que ayer lo comenté también, es que el tiempo de vida del qubit, la coherencia sea baja, y que el tiempo de vida sea mucho más grande que el tiempo que nos tardamos en hacer esta rotación de Rabi. ¿Sí? Sí. En la forma más básica, más estándar, sí, claro, simplemente es un pulso de microondas.
como nos dijo él. Sí, eso es. Simplemente y controlar el tiempo y ya, claro, hay mucho más detalle. Esto es como, por ejemplo, como dije aquí, tienes que hacerlo rápido para que la decoherencia no afecte mucho. Entonces, hay modificaciones de esto para hacerlo más eficiente, quizás más rápido, acelerar el proceso, pero básicamente eso. ¿Sí? Así funciona. Y bueno, ahora tenemos esta slide para formalizar cómo funciona esto, más genérico, en el caso general. Entonces, aquí quiero resolver la ecuación de Schrödinger para un qubit bajo un campo eléctrico general y ver para qué condiciones de la fuente de poder puedo encontrar cualquier estado final de la superposición. Eso es lo que tenía aquí. Entonces ahora, para hacerlo más general, la fuente de poder también puede tener una cierta fase. Eso igual lo puede controlar cambiando aquí usando los controles que tiene este circuito superconductor. Se me está. Necesito un poquito de agua, no sé. ¿No hay agua? Sí. Y bueno, entonces el hamiltoniano, más general, de un qubit interaccionando con el campo, tiene esta forma, que lo puedo reemplazar aquí dentro del exponencial, a este operador que multiplica, cuando está integrada la ecuación de Schrödinger, multiplica el estado inicial, lo llamo el operador de evolución. Entonces, el operador de evolución más general, para este caso, tiene esta forma, donde el delta que está aquí es lo que llamamos la desintonización o de tuning de esta fuente de poder respecto de la transición del qubit. Entonces, por ejemplo, aquí esta es la frecuencia de resonancia del qubit, de omega 0, y la frecuencia de mi driving está aquí, y el delta es lo que le falta para llegar a que esté exactamente igual, en resonancia, se llama. Le llamamos en inglés detuning o desintonización. Entonces, esa parte entraría aquí. Aquí entra también la intensidad del voltaje y la fase, que tengo aquí, la fase inicial, entra de esta manera. Y estos de aquí, Z, X, Y, son los operadores de Pauli. Creo que ya lo han visto en las clases, seguro en las clases de los laboratorios, de los talleres. Entonces, esta es la forma general. Y ahora, dependiendo cómo elijo yo mi omega, la fase, el de tuning, puedo, en el fondo, formar cualquier puerta cuántica que quiera. Así lo hacen aquí. Entonces, por ejemplo, si elijo el de tuning igual a 0, la fase igual a 0, y el tiempo pi sobre omega, que es lo que mostré antes, este término sería 0, este término sería 0, este coseno sería 1, y aquí esta parte me quería pi medios por x. O sea, el exponencial de e a la menos i, pi medios por x. Y usando las propiedades de las matrices de Pauli, eso se puede probar que es exponencial esa cantidad, es igual a tener simplemente el x abajo. Entonces, es como aplicar básicamente la puerta lógica x de Pauli. Esa es la manera. Estoy haciendo esto. Mi operador de evolución general es la puerta x y paso del basal al excitado. Esa es una manera. Ahora yo puedo elegir la fase distinta, elegir la fase pi medios aquí, y al hacer eso, ahora este término es 0, este es 0 y este es 1, y lo que hago es llevar, por decirlo así, la matriz de Pauli de arriba del exponencial, la bajo, y estoy implementando una puerta i de Pauli. Y paso del 0, puedo pasar al 1, pero con una fase i. Esa es la diferencia. Y puedo seguir así. Y ahora puedo hacer la matriz de la puerta de Hadamard, la implemento teniendo delta 0 aquí, pi 0, y el tiempo ahora a la mitad, como dije antes, pi sobre 2 omega. Y haciendo eso, ahora este término es 0, no, este es 0, este es 0, y aquí tengo una fase distinta, y obtengo la puerta de Hadamard, que sería esta medida de superposición. Y así sucesivamente. Y para, por ejemplo, si quiero hacer una puerta Z, una puerta de fase, ahora esto es un poquito distinto. Lo que tengo que hacer es elegir el de tuning mucho más grande, el delta mucho más grande que el omega. Y haciendo eso, estos dos términos los puedo despreciar. Me quedo solamente con esta parte. Y luego elijo el tiempo pi sobre delta. Y igual que antes, esto hace que implemente la matriz Z. En este caso, si se fijan, no estoy haciendo un bombeo como un forzamiento importante sobre el circuito, sino que simplemente
está como muy fuera de resonancia, y al estar muy fuera de resonancia, lo que hace es que acumula una fase al locucionar. Y eso, de esa manera, genera una puerta de fase Z. Y así. Esa es la parte que quería explicar cómo se hace en el ordenador superconductor, las puertas de 1 qubit. ¿Vale? Ahora quería revisar las puertas de 2 qubits. ¿Vale? Y para las puertas de 2 qubits, como dije ayer, necesitamos un cable. Gracias. Necesitamos un cable. ¿Vale? Entonces, tengo el que está a la izquierda, es un qubit superconductor. Y la que tengo aquí es otro qubit superconductor, básicamente dos circuitos LC con Josephson Junction, y cada uno puede tener un control de voltaje para poder hacer single qubit gates a cada uno por separado. Y ahora los acoplo. Y este es el cable que decía ayer que necesitaba un cable para conectarlo. Y no es solo un cable, sino que también es un capacitor que los conecta, que aquí le llamamos capacitor de interacción. ¿Vale? Y al tener este capacitor de interacción, también de manera muy simple, el hamiltoniano ahora de este sistema compuesto de los dos qubits con el acoplo tiene esta forma, donde aquí tengo esta parte de la frecuencia libre de cada uno, que proporciona la sigma al operador de Pauli Z1, Z2, y el acoplo X1, X2. Este acoplo es lo que saco al tener este cable que los conecta. Agrego a mi hamiltoniano un término así, X1 por X2, de interacción. Y la gracia ahora es usar este término de interacción para generar una superposición cuántica genérica de los dos qubits ahora. Si no tuviera este término, no podría hacer todas las posibles combinaciones de esta, sino estaría solamente restringido a hacer ciertas puertas de un qubit y no podría hacerlas todas. Y en especial, no podría llegar a este estado entrelazado que hemos dicho ayer igual o en otras clases, que esto es interesante lograr. Entonces, bueno, y aquí esta es la imagen como mental de lo que pasa. Dos qubits, que serían dos osciladores anarmónicos acoplados por este condensador aquí al medio. Y el acoplo J es proporcional al valor de la capacitancia que tengo. O sea, si quiero que interactúen más fuerte, tengo que aumentar el condensador que tengo al medio. ¿Vale? O más débil, achicarlo. Y esto es solo una manera de cómo se hace lo acoplo en los circuitos superconductores. Hay muchas otras maneras. O sea, puedo tener aquí un inductor también acoplarlo. Puedo acoplarlo incluso con otra unión de Josephson. Y ahí, en ese caso, tendría un acoplo Z1, Z2 en vez de decir X1, X2. Y así. O sea, hay muchas formas. Esto es un ejemplo, ¿no? Y en este ejemplo, quería ver mostrar cómo se usa en este caso para implementar una puerta iSwap. Hay muchas formas que se van a hacer puertas, pero esta sería una puerta iSwap. Entonces, nuevamente, vamos a la ecuación de Schrödinger y el operador de evolución ahora, E a la I por el hamiltoniano por T, sería de esta manera con el hamiltoniano que mostré anteriormente. Entonces, dejo fuera esta parte de los single qubit, los términos single qubit que simplemente van a poner una fase, y esta parte se puede escribir de esta manera. La parte de aquí, en el límite, donde el de tuning es mucho más grande que J. Se puede escribir así. Entonces, nuevamente, igual que para la oscilación de un qubit, la interacción tiene que durar un cierto tiempo para que yo logre el efecto que yo quiero en mi sistema. Aquí lo mismo. Tengo que elegir, por ejemplo, el tiempo 3pi medios J, J es el valor del acoplo, para que este operador de evolución general tenga esta forma. Y si hago eso, la matriz que está aquí es justo un iSwap gate de dos qubits. ¿Sí? No importa que la matriz no sea hermética. No, a ver. No, pero sería ganancia, ¿no? Pérdida de ganancia. ¿Cómo? Cuando la matriz no es una hermética. Claro, si no son herméticas. Claro, si no son hermíticas, ahí tendría. No, unitaria, ¿no? Siempre tiene que ser unitaria. Hermítica, claro, ahí tendrías pérdida. Claro, sería como un. Sí. En este caso debería ser. Si no es hermítica, tiene que haber algún error nomás de tipeo. Sí, sí. Sí, si no es hermítica. Porque ¿dónde le falta lío o algo si hay un i que sobra? Que esto lo saqué de un libro, de que hay un error de un tipeo. Sí, claro, si no fuera mítica, ya tendría como si hubiera decaimiento, exactamente.
Sí, sí. Eso tiene que ser hermético. El punto es que para un cierto tiempo de la evolución, con este acoplo, obtienes la matriz que tú necesitas para implementar la compuerta que quieres. Así, este es un ejemplo nomás del iSwap, pero se puede hacer con otras puertas. Y esta iSwap Gate es una puerta universal también. Por ejemplo, se puede construir la CNOT con dos aplicaciones del iSwap y usando single qubit gates entre medio. Haciendo eso, o sea, teniendo este control de single qubit y más esta puerta iSwap, puedo hacer un CNOT y con la CNOT más toda la otra single qubit puedo hacer computación universal, por ejemplo. Eso es un ejemplito, pero, por ejemplo, esta no es la manera más práctica de hacer puerta cuántica. En algunos diseños sí y en otros usan otros tipos de acoplos, básicamente, porque cada acoplo tiene una imperfección distinta. Entonces, pero un ejemplo para que tenga una idea de dónde salen, como no es tampoco tan complicado, sino que hay un acoplo, es como una especie de oscilación de radio, pero en el espacio de Hilbert de 2 qubits, y así se saca una puerta de 2 qubits. ¿Vale? Esa es la parte aquí, la puerta de 2 qubits. Y la última parte quería hablar sobre cómo se implementa la medida en el circuito superconductor. Entonces ahora la medida es básicamente saber cuál es el estado del qubit. Después de hacer mi operación, quiero saber cuál es el estado del qubit. Ven aquí ya se va complicando el circuito. Como mi idea era como ir mostrando, como ir construyendo y viendo como que le voy agregando más partes, cómo se va haciendo cada vez más complejo. Igual aquí está simplificado el circuito, o sea, no es exactamente así, pero es para mostrar menos cómo va creciendo. Entonces, por ejemplo, ahora para hacer la medida necesito una cavidad de lectura. Porque típicamente aquí se miden los circuitos superconductores de manera indirecta. Entonces, nuevamente tengo un qubit superconductor, otro aquí con otro circuito. Cada uno tiene su control individual. Están acoplados con este cable con el condensador. Y ahora aparte a cada uno le conecto otro condensador con una cavidad superconductora, que eso es lo que represento con este cilindro rojito, que sería otro circuito LC, ahora armónico completamente, como un oscilador armónico, que se acopla a este qubit, que es un oscilador anarmónico. ¿Ok? Y ahora para poder saber cuál es el estado del qubit, lo que tengo que hacer es ponerle otra fuente de poder, ahora a esta cavidad auxiliar, se le tira un cierto pulso, este pulso interactúa con el qubit y se devuelve, sale, y yo tengo que medir ese pulso que sale para saber información de saber el estado del qubit, básicamente. Bueno, y hay otro detalle más que la señal que sale es muy débil. Típicamente no se puede llegar y medir con un detector así nomás, sino que tengo que pasarlo por un amplificador de señales de microondas y luego poner mi detector de amplitud, como un osciloscopio, algo estilo osciloscopio. Entonces, haciendo esto, todo este proceso, puedo después saber la señal, de cómo rebota la señal que envíe por la cavidad esta extra, de cavidad de lectura, y de esta manera obtener información del estado del qubit sin destruirlo. Y aquí quería mostrar, realmente enfatizar, que por eso se pueden ir imaginando por qué hay tantos cables en estos computadores superconductores, porque cada uno de estos elementos tiene que conectarlo con cables desde afuera para poder controlarlo y meterlos aquí al refrigerador y que lleguen abajo hasta el chip a 30 milikelvin. Entonces, cada uno de estos elementos tiene un cable de control distinto y llega a un punto que se van acumulando y ese es uno de los límites de por qué no se puede escalar a tantos qubits. Y también porque hay errores, hay ruido, hay decoherencia, porque cada cable que meto también introduce ruido, qué sé yo. ¿Sí? Introducen electromagnetismo también. ¿Cómo está el chip? El electromagnetismo que sale del cable, la manipulación electromagnética. Yo imagino que, y como estos son circuitos muy sensibles al electromagnetismo, creo que ahí también tienen diferencia. Ah, claro, como corriente, dice corrientes parásitas, pues sí, todo eso, pues sí. Eso es lo que al final complica y al final el circuito no es tan simple como este y todas esas imperfecciones van sumándose y, claro, pasan efectos que uno no quiere, pero con la técnica han ido mejorando y ya se pueden hacer cosas súper interesantes. Exactamente, lo que llaman los libros straight currents, algo así, como corrientes así parásitas que están por ahí moviéndose para todos lados y por estos circuitos que uno no quisiera. Que son débiles, pero se van sumando y no quiero meter un error bueno, justo ahora voy a hablar de los errores.
un error, no sé, muy pequeño, eso al final no importa. Bueno, ¿y cómo se hace, cómo infiero el estado del qubit a través de esta cavidad de medida? Lo que hace esta cavidad de medida al acoplarse al qubit es desplazar la frecuencia el qubit lo que hace es desplazar la frecuencia de mi resonador de medida. Por ejemplo, esta es el omega R, es la frecuencia del resonador sin estar acoplado al qubit. Y al estar acoplado se desplaza menos chi si está en el estado basal o más chi si está en el estado excitado. Y el chi depende como de este capacitor al cuadrado y una fórmula más complicada. Entonces, luego envío el pulso, ahora por la cavidad de lectura, este sale, lo amplifico, mido aquí la amplitud de lo que sale del campo a la salida, y esto es lo que grafico aquí. Entonces, la amplitud del resonador, si está el qubit en el 0, va a estar centrada en la frecuencia de resonancia, va a estar aquí, y si está en el 1, va a estar desplazada. 2 chi, cantidad 2 chi. Y como bien Luciano lo sabe porque trabajamos en eso. Y entonces, midiendo aquí, sé en qué estado está el qubit cuando lo quiero medir. Y lo más importante es que la medida no es destructiva, porque el estado del qubit puede seguir estando, o sea, el qubit sigue estando en un estado cuántico y yo estoy midiendo solamente con haciendo una medida indirecta sobre la cavidad. La cavidad está aquí. Entonces puedo seguir haciendo computaciones sobre el qubit sin tener que volver a reiniciar todo, inicializar toda la computación de nuevo. ¿Vale? Eso era todo lo que les quería contar sobre los 4 pasos o procesos básicos que se necesitan para procesar información cuántica con el ordenador cuántico de superconductor. Y ahora quería comentar un poquito sobre el rendimiento actual y las imperfecciones que hay. Pero, por ejemplo, el preparar los qubits e inicializarlos en el estado basal, el error actual es en torno al 1%. ¿Ya? Y este error típicamente es como tengo mi qubit y como dije, hay un entorno que es muy complicado, de estado sólido, que son los chips, los materiales, lo que se hacen estos chips. Y hay una cierta temperatura que dije era 30 milikelvin, pero tampoco es cero. Pues hay efectos térmicos que calientan mi qubit y lo pueden llevar, por ejemplo, un poquitito al 1, ¿ya? Un 1%. Eso todavía pasa. Entonces, para controlarlo, para disminuirlo, quizás hay que bajar más la temperatura, pero quizás de otros problemas técnicos, etc. ¿Ok? Hay otras maneras de arreglarlo como haciendo un reset activo, que sería ponerle un pulso, como lo que hice para la puerta de un qubit, y a propósito llevarlo más cercano al 0 a la fuerza, por decirlo. Forzarlo al 0. Eso hay formas de corregirlo. Para las puertas de un qubit, el error, esta hora el menor que hay, es del orden del 0,05%. En lo que yo vi hace poco, no sé, traté de buscar un paper en lo más actual, que pillé, y me sale de ese orden el error. Y los errores aquí vienen, como se imaginan, o bueno, puedo preguntar igual, ¿qué se imaginan? ¿De dónde puede venir el error de eso, de la compuerta de un qubit? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Sería como el tiempo que se demora en rotar y por ejemplo, no sé, se pasa la fase un poco en la rotación. Eso, justo, sí. Eso, por ejemplo, te pasa el tiempo un poquitito o la frecuencia de Rabi, de la amplitud, es un poquito distinta a la que yo quería. El de tuning es un poquito distinto, todo eso. O de qubit a qubit, yo quiero hacer, por ejemplo, hacer el mismo driving a 2 qubits igual al mismo tiempo, pero la amplitud del control en uno es un poquito distinta a la amplitud del control del otro y el tiempo es el mismo para ambos, entonces sale un poquito distinta uno al otro. Y ahí tengo errores así. Y tengo una pregunta de eso. ¿Y la electrónica para controlar eso? Porque que deben ocupar Sí, un aparato súper avanzado, que es una especie de osciloscopio, así, pero mucho más complicado. Claro, y los venden, de hecho, eso es lo bueno ahora que hay muchas empresas que... O sea, esto ha generado como un mercado, como dije ayer, hay muchas empresas de computación cuántica que han surgido, startups y todo. Entonces, hay otras empresas startups que venden los aparatos listos para que tú le conectes tus cables a tu refrigerador. Tengo parte como tu refrigerador, como tu kit de hazlo tú mismo, tu refrigerador, tu aparatito de control, los cables y los conectas. Y ahí, pero claro, mucho más, eso es básicamente. Claro. Y nuevamente, eso llegan como hasta 16 puertos. O sea, puedes meter 16 controles, lo típico. Y eso ya es avanzado. Entonces, por ejemplo, si quieres 16 qubits, necesitas uno por qubit, pero solo un tipo de control. A veces también quieres controlar el flujo.
el flujo y el voltaje, como mostré. Y ahí necesitas 2 controles por qubit y así ya se irá sumando y por eso salen de cantidad de cables. Claro. El error de la puerta de 2 qubits es típicamente ahora lo mejor que he visto, como del 0,1% están llegando, que es súper bueno. Por ejemplo, esto no es para los qubits de los chips de 400 qubits, es un poquito mayor. Aquí esto para los chips más pequeños han llegado como a 0,1%. Y los errores, como dijeron antes, es muy parecido a la puerta de un qubit. Es porque, por ejemplo, el acoplo es un poquito distinto a como yo quería, o parece de coherencia entre medio, y yo quiero hacer el gate, la puerta de 2 qubits, y entre medio decae mi qubit, etcétera, etcétera. Y van saliendo errores. Y como este depende de 2 qubits, el error siempre cuesta más hacer la puerta de 2 qubits con entrelazamiento que la de 1. ¿Sí? Aislar los errores y claro, o sea, no está midiendo, no mide, por ejemplo. Haces en la puerta. Ah, ok, ¿cómo separar la medida de...? Ya, ya, ya. Claro, claro. Bueno, eso igual, con Luciano trabajamos justo en eso. Que es que, claro, y de hecho tenía una diapositiva un poco después de eso, pero claro, hay como métodos de caracterización que tú puedes como distinguir el error de la medida con el error del gate, de separarlo. ¿Te fijas? Haces como eso ya es como tomografía, haces tomografía cuántica donde le envías ciertos pulsos y tú como que calibras tu detector, por decirlo así. Entonces, sabes cuál es el error que le mete tu detector y luego eso haces la compuerta y ves, y eso saca el error total y le quitas la parte de la medida. ¿Te fijas? Es como una calibración. Todos los aparatos tienen que calibrarlo para saber cómo funciona. Entonces, hay como una parte de calibración, caracterización de los dispositivos. Claro. Claro, también hay muchos experimentales que no hacen eso tan así general con tomografía cuántica y simplemente lo que tú haces es sacas el error, por ejemplo, preparo el 0 y luego dejo un tiempo pasar y mido de nuevo el 0. Entonces, y después preparo el 1, dejo un tiempo pasar y mido el 1. Y con eso sé cuánto se movió más o menos y eso es el error solamente por mi medida, porque no le he hecho ninguna puerta. Ya, y eso sé más o menos cuánto es. Y luego ahora hago la puerta y la medida y le quito un poco la infidelidad por la puerta, por la medida. Ahí tengo. También, es lo mismo, tenés que ir por partes. Claro, claro, es complicado. Por eso el error de inicialización y medida le llaman spam errors. Así, measurement, ¿cómo es? Measurement and, ¿cómo es spam error? State preparation and measurement error. Eso, state preparation and measurement. Entonces, errores de preparación y de medida. Entonces, y aparte de los de las puertas, hay maneras de separarlos. Y la manera completa de hacerlo es una cosa que se llama gate set tomography, que también lo hace Luciano. No da mucha publicidad, pero bueno, que es justo lo que estamos trabajando. Entonces, le haces eso y puedes separar el error de la inicialización y la medida de lo otro. Sí, eso es interesante. Y bueno, los errores de medida son parecidos a de donde vienen los otros. Que, como dije, o sea, hay de coherencia, lo preparo en el 1 y me tardo un tiempo en medir y ya decayó el qubit y por ejemplo, ya está en el 0. Entonces, afectó mi medio. ¿Sí? Ah, ya, sí. Eso no lo puse, pero hay otro paso que se llama hacer un reset. Hacer un reset. Que se puede poner como un quinto proceso típico. Entonces ahí lo que se hace típicamente es, se usa la cavidad de, bueno, se puede usar directamente el voltaje para yo activamente llevarlo al 0. Por ejemplo, si sé dónde estaba antes, eso puedo como ayudarlo y luego esperar un poquito que decaiga. Por ejemplo, dejarlo más cerca del 0 y esperar que decaiga. O usar la cavidad de medida para indirectamente llevarlo al 0 rápido. Eso se llama un reset. Como resetear mi qubit a través de la cavidad. Eso igual se hace. Porque o sea, podría esperar que decaiga solo, por ejemplo. Espero más que el tiempo de vida y va a decaer todo de nuevo al 0. Pero eso es muy lento, porque yo quiero, por ejemplo, resetearlo y hacer operaciones de nuevo, y aprovechar mi tiempo. Entonces, para hacerlo más rápido, hago un reset activo, que se llama a través de la cavidad. ¿Eso? Sí, es mucho más rápido que eso. Mucho más rápido. Sí. No me acuerdo exactamente el tiempo, pero deben ser de, no sé, milisegundos o menos.
Bueno, voy a hacer un reset. Entonces tú haces las operaciones, quiero resetear un qubit, aplico la cavidad impulso la cavidad para resetearlo y sigo operando sobre lo otro y así. Así es como funciona. Claro, de hecho pensé en agregarlo, pero dije, eso es como un poco más avanzado. Entonces, pero claro, buena observación. Tenía aquí los errores. Bueno, y aquí el comentario quiere decir que, como ven, los errores todavía son bastante altos y para hacer computación, como decía Francisco antes, así como a grandes escalas todavía falta mucho, falta mejorar los diseños, la escalabilidad de estos sistemas y los métodos de caracterización, que es lo que me había preguntado ella de cómo separar estos errores. Es muy buena pregunta porque en el fondo están todos juntos, o sea, están todos ahí revueltos entre ellos. Y aquí tengo un ejemplo del IBM Cube, el último, con 33 qubits, que por ejemplo mejoraron el diseño en el sentido que al menos yo vi la imagen, que tienen por capas. O sea, la primera capa tiene como todo el circuito que va con los qubits, otra capa donde están todas las cavidades de lectura y otra capa donde está el cableado, aparte. Entonces, de esa manera, probablemente logran separar un poquito estos circuitos y hacerlo un poco más escalable y que no metan tanto ruido para lo que uno quiera hacer. Obviamente, todavía falta mucho por mejorar, lo que decía antes, porque mientras más qubits le metes, más cables, más ruido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya, buena pregunta igual. A primera aproximación, claro, como la suma se podría decir, como que esto fuera todo, pero no es tan así porque hay crosstalk también, hay correlaciones, hay errores correlacionados. Entonces ahí ya no es la suma necesariamente. ¿Te fijas? Por ejemplo, yo puedo hacer una operación solo sobre el qubit 1, pero el pulso que yo quiero hacer sobre el 1 en realidad igual afecta un poquito al 2. Sin que yo quiera, porque los cables están cerca, qué sé yo, entonces me modifica el 2 un poquito con el 1. Y eso ya hay una correlación en los errores. Pero en ese caso no es tan simple como llegar y sumarlos, pero si son todos pequeños, más o menos los puedes como sumar así. Le llaman como el error budget, como nuestro como el monedero del error, así como voy juntando y lo voy sumando a ver cuánto es mi error total, de dónde viene mi error. Y es muy importante saber de dónde vienen los errores para ver qué mejorar primero y cómo ir mejorando todo esto por ejemplo, digo, mejorar los diseños, pero ¿cómo mejorar el diseño si no sabes qué es lo que está mal o qué funciona peor? Tú tienes que primero ver cómo funciona, qué funciona peor, y luego proponer una idea de cómo mejorarlo y así vamos avanzando para llegar hasta nuestro objetivo final. Y aquí está la slide, pero ya había comentado un poco del trabajo de Luciano, que estamos trabajando en Madrid con Juanjo García Ripoll, que es como el líder de nuestro grupo en Madrid. Y hemos estudiado justamente la calculación de medidas de qubits. O sea, aquí tenemos nuestro qubit que tenía antes y la cavidad de lectura. Y lo que ha hecho Luciano es diseñar una forma de hacer tomografía del proceso de la medida del qubit. ¿Ok? Y con esto puede reconstruir una matriz que se llama una matriz de Choi que representa la medida. Por ejemplo, este representa el resultado del qubit estando en 0 y el resultado del qubit estando en 1. Entonces, si la medida fuera perfecto, ideal, esta columna sería 1 y todas las demás 0, para medir el 0. Sería un proyector. Para medir el 1, esta sería 1 y todas las demás 0. Entonces sería una medida proyectiva ideal, la de los libros. Una medida von Neumann, bonita y todo eso. Y en la práctica, Luciano hizo el experimento en el IBM Cube, se ve que la barrita principal no es 1, es 0,975, da igual, tampoco es malo, y la otra son pequeñitas. Las que no, pero hay un cierto error. Entonces, intentamos ver de dónde viene ese error, como lo que estábamos hablando antes, de dónde viene el error en la media. Y se puede hacer como un mapa sobre el qubit, por ejemplo, este es el IBM Cube de 5 qubits, y puedes ver, por ejemplo, aquí pintamos cómo es la fidelidad de la medida para el qubit 0, el 1, el 2 y así. Por ejemplo, que puedes ver que los de abajo, por alguna razón, la medida era peor que arriba. Quizás justo hay un cable que estaba así cruzado para abajo y no se afectó algo, pero eso es lo que salió del experimento. Bueno, y esto ahora que eso es ya publicidad, solamente que recién va a comenzar un máster online en tecnologías cuánticas, donde trabajo yo en el CSIC, que es el CSIC, el Agencia Estatal de Investigación de España, más una red de universidades españolas, las que están aquí. Y entre todo, este es el link. Vamos a empezar a hacer un máster online con contenidos como tengo aquí, como fundamentos de teoría cuántica estándar, óptica cuántica, información cuántica, muchas formas de implementación de tecnologías cuánticas. Como dije yo, circuito superconductor y un curso
completo, digamos, formal sobre eso, que lo da Juanjo, y yo hago un poquito, creo que 1 o 2 clases hago yo, pero la mayoría lo hace Juanjo, que él es experto en eso. De hecho, escribe un libro también y todo. Y también va a haber curso de nanofotónica cuántica, de física de estado sólido, etcétera, aplicado a tecnologías cuánticas, de machine learning, sensores cuánticos y también laboratorios presenciales. O sea, como 3 semanas ir ahí a Madrid, bueno, no solo a Madrid, porque está repartido por toda España, dependiendo de cuál sea el experimento. Y puede ir ahí y hacer, por ejemplo, el trabajo fin de máster con un cierto profesor que trabaja en un cierto experimento y puedes trabajar ahí con él. Y dura 1 año, que en España todos los másteres duran 1 año. Y la primera versión va a comenzar ahora, de hecho, a final de enero, justo ahora. Pero es como una versión de prueba, por decirlo así. Y termina en septiembre, que va a ser como un horario, una fecha como inusual. Y ya en septiembre de 2023 comienza la segunda versión ya como con todo así completo y el horario, la fecha normal de septiembre de 2023 hasta julio de 2024. ¿Vale? 1 año. Por si están interesados, aquí se puede, por ejemplo, tener estudiantes ahora incluso desde India, por ejemplo. O sea, puede ser de cualquier parte del mundo, es online, en inglés. Y los horarios funcionan con Chile. Bueno, y aquí está nuestro grupo de tecnologías cuánticas en Madrid. Mi contacto, mi mail por si tienen más dudas, si están interesados en estudiar a España, por ejemplo, un máster, un doctorado, se puede buscar quizá alguna forma de financiación. Y bueno, eso, muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta. Estaba con el tiempo porque tenía la trivia. Bueno, ¿tengo tiempo? Ya. Eso. Bueno, trivia entonces mejor. Eso, porque tenía preparado, hice como 7 preguntas. Conoce una aplicación que se llama Kahoot. Bueno, ¿sí? Eso. Tienen que meterse a kahoot.it y poner el código que le digo. Pero hasta 10 jugadores, porque no he pagado quería pagar. De hecho, quería pagarlo, pero lo cobraban el año entero, entonces no quería pagar solo un mes, no quería hacerlo. Así que los primeros que se metan, pero a ver. Háganlo en grupo, así en pareja. ¿Se ve ahí? A ver eso. ¿Cómo le cambio la pantalla? Estudiantes lógicos, con varios estudiantes. Eso. No, y tenemos los likes. Sí, a ver quién entra primero. Ninguno antes. Pero saca la pantalla. No se ve nada, ¿no? No, el código. Pero ni siquiera ya tenemos que además poner. Se la estoy transmitiendo bien, pero. Ahí está, ese es el código, para los que quieran jugar. Los 10 primeros que llegué, quería hacerlo para todos, pero no me cobraban como 100 euros por el año completo. Hay un dólar. Dame algo. Diga chao. Ahí también, ¿no? Entonces los 10. ¿Ahí están los 10? Sí. Debería ganar Schrödinger, sí, la lógica es correcta. Hay un Schrödinger. Claro, debería ganar Schrödinger si. No, ¿cuánto? Hay 11. Hay 11. ¿Hay 11? Hay 11. A ver, ya se pueden seguir metiendo, por problema. No tiene ¿cuál va a ser la tarjeta? Se han descontado 100 euros. Ya. Oli. Un minuto más a ver si alguien más te da. Después le ligamos correo. Ustedes saben la Esta es la cuenta. versión de prueba. Me están dando, mira, el chip es libre. Pues métanse nomás, métanse. Oye, quizás que me cobraron. Oye, porque los mayas. ¿Sí? ¿Alguien más que se quiera meter? Aquí estamos todos. Bueno, no hay.
¿Pasamos con la cámara? No. Ya, le pongo. ¿Ya? ¿Empiezo? Ya. Ya. Tampoco es tan difícil, pero tiene que concentrarse. Yo con tu celular, ¿no? Vale, y es con 20 segundos por pregunta. Ahí, que tengan los que no están ahí, su respuesta en el cuaderno. Ahí está. ¿Tienes que leer ahí? ¿Tienes que leer? La frecuencia de resonancia típica de los circuitos superconductores es del orden de. Ah, lo dijo, hoy día. Se acaba el tiempo. Uy. 9 y 7. siguiente. Machado. Uy, ¿cómo sacó esto? Con Newman Magazzini. Ah, tengo prueba gratis. Vale, son 7 preguntas. El tiempo de evolución de la oscilación de Rabi. Tiempo de evolución de la oscilación de Rabi. Lo que dije. En delante. Me hizo variado, amigo. A la correcta. Bueno, igual eso depende, esa en realidad depende de la convención en todo caso, pero queríamos estar ahí. Mira pillería, pero esa convención de al menos la que me mostré. Mira, Hadamard. La tercera. Elemento que da la enarmonicidad al qubit superconductor. Concéntrense con nota. Tenemos una respuesta. Ah, eso quedó claro, ¿no? Sí, 5 inductancias. ¿Cuántas puertas ISWAP se necesitan para formar una CNOT? Sin considerar puertas de un qubit. ¿Cuántas ISWAP se necesitan para formar una sinot? Es que tiene ese colorcito. ¿Hace clic o no? Les trae la pregunta a la pantalla. A ver si lo más. La respuesta correcta era 2. Un fallo. Vale. ¿Qué operación tiene actualmente menos error porcentual? A ver, un qubit. Bien, bien. La fuerza de un qubit. Pues no hay más, se está acercando. Apareció la Nicole. Quedan 2 preguntas. ¿Cómo se controlan las puertas de un qubit? Siete preguntas. Ya, esta y una más. Uy. Claro, acuérdense, la cavidad auxiliar era para la medida. El voltaje para. Esta es la última concentración. Diferencia en el control de voltaje entre implementar una puerta X y una puerta Y. O sea, ¿qué es diferente en cada uno de los casos? Implementar una puerta X y una puerta Y.
En la fase, la duración de la puerta, la amplitud y la frecuencia. Listo. ¿Quién ganó? Tercer lugar. Dicho. Oh, no hay más, mira. Bravo. El punto que Warner no le está respondiendo preguntas. Ahí está, pero claro. Mira, los dos más cuánticos quedan primero y segundo. El bicho. Ahí Le falta una Q. Ha dicho su nombre. el bicho tú. Dicho Q. Eso. Voy a poner top 5, sigue. Ah, ¿sigo? Ahí siguiente. Creo que aparece el top 5. Ah, con lo siguiente. Ah, con. Arriba. No, salió. Que al chiquillo le salía aquí como el. Ah, el informe completo. El informe Te pagaste. Acá. Aquí estamos, ¿no? Falló la teoría que partió. La que más respondieron fue el error porcentual. A ver, ¿cómo muestro el podio? No suena de la puerta. Jugadores. Jugadores. Ah, Y abajo, ahí está punta. ahí está. Lo ordeno de mayor a menor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, El Colis, Laserless, Naya. esta por mí motivación con Schrödinger, oye, Schrödinger venció el tercero. Gabriel. Ah, que no hay cuántico cero, mira. No, que había dos. Ah, bien, dos. No, no, que sin. Ah, ya, ya. Vale, ahí está. Todo espectacular. Y ahora es fácil buscar la pregunta. ¿Pueden preguntar de la trivia? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, sugerencia, duda? Cuando hacen estos experimentos de pensamiento que tenemos dos jóvenes entrelazados y están muy lejos, ¿cómo se puede hacer experimentalmente implementarlo? Ah, ya, vale. Sí, porque hay experimentos que tienen, por ejemplo, con circuitos superconductores. Dicen. Tienen dos refrigeradores aparte. Por ejemplo, un refrigerador, como usted tengo un qubit y todo lo que dije hacia el uno, y lo mismo en otro. Y ahora esto se tiene que conectar los refrigeradores por un cable, nuevamente por cable, pero largo. Y ese cable tiene que estar también muy frío para que las ecuaciones cuánticas se mantengan. Y eso lo ha hecho, por ejemplo, en el grupo de Andreas Ballrach, en Suiza, en el ETH. Entonces ahí se conectan estos dos refrigeradores y tú puedes generar un estado entrelazado, ahora a larga distancia, entre dos refrigeradores, por ejemplo. Entonces ahí se ha hecho, hasta ahora, tienen el experimento que han hecho a 30 metros, por ejemplo, con circuitos superconductores. Es lo más largo, lo más lejano que lo han hecho. Creo que ayer mostraron una que fue en China, que fue como entre dos ciudades. Ah, ya, claro. Por favor, guarden silencio. Claro, pero ese no es con circuitos superconductores, ese es con fotones. Ah, claro. Claro, ahí lo hicieron con satélites, claro, entre dos ciudades. Hicieron teleportación cuántica entre dos ciudades muy lejanas, enviando los fotones a un satélite y devolviéndolos. Claro. Con circuito, lo más lejano que se ha hecho es 30 metros, que ya es una locura, porque no es es un tubo en realidad. Es un tubo que conecta dos refrigeradores a 30 metros. Eso lo hicieron ese experimento. Bueno. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Hago otra pregunta? No sé si hay alguna pregunta del internet. No. ¿Hay ninguna otra pregunta? Aquí. Ya la última. Ustedes cuando hacen experimentos, me imagino que le viene y ven como un informe con, no sé, pues la capacitancia de los circuitos, para saber más o menos. Ah, la caracterización. Claro, como para caracterizar cada uno de los circuitos. Ya, creo que la capacitancia de eso, según yo, no, ¿cierto? No, no no. Es más como te dan como las cantidades como efectivas, como te dan el T1, el tiempo de coherencia de cada qubit, te dan las frecuencias de cada qubit,
te dan como los acoplos, no estoy seguro, te dan como el tiempo de defacing y otro tiempo como de así, pero como las cantidades efectivas, como que no te dan información de lo que está por debajo, yo diría. Y lo de las sesiones de rally, o sea, eso me sirve para calcular el T1. No, el T1 es aparte, el T1 depende del acoplo, el entorno, como la imperfección. Y la simulación de Ravi solo depende del control que yo tengo sobre el circuito. Entonces lo que tengo que hacer es que mi control sea mucho más rápido que el tiempo que decae el qubit, debido al acoplo con otras cosas que no puedo controlar, o que controlo menos. Ahora sí se puede controlar, pero menos. Esa es la cosa. Entonces, la parte que yo quiero controlar, que hacer lo más rápido posible para que alcance a hacer la mayor cantidad de operaciones antes de que actúe lo que no puedo controlar. Básicamente, una cosa así. Eso. Cuando cerramos la sesión de hoy día en la mañana, una pausa. Vuelta a las 4 en el laboratorio de computación en el tercer piso.